Durante la cena reinaba el silencio. No era una simple ausencia de sonidos, sino un silencio denso y opresivo que se había convertido en un tercer interlocutor habitual para ellos. Mark cortaba metódicamente el filete, mirando concentrado su plato. A sus 42 años, era un hombre acostumbrado a tener todo bajo control y a no dudar nunca de su propia razón. «¿Cómo te ha ido el día?», preguntó sin levantar la vista hacia su esposa. Su voz era monótona, carente de todo interés. «¿Has vendido otra de tus baratijas?». Elena, sentada frente a él, levantó lentamente la vista. A sus 39 años, parecía cansada, pero en el fondo de sus ojos ardía una llama clara e inquebrantable. «El día ha sido productivo, gracias», respondió con calma, y su voz sonó sorprendentemente melodiosa en el silencio ensordecedor. «He encontrado un nuevo proveedor en Bélgica. Tiene varios broches muy interesantes de los años 40, de la época Art Deco». «Productivo», Mark sonrió, apartando por fin la vista de la comida. «Una palabra demasiado grandilocuente para un hobby, ¿no crees? Bélgica. Seguro que es caro. ¿Llevas el control del dinero? Es solo que me preocupa que te hayas dejado llevar por la emoción. Tienes que descansar, disfrutar de la vida. Yo gano lo suficiente para los dos». «Controlo el dinero, Mark. Cada céntimo», dijo sin resentimiento ni excusas, solo constatando un hecho. «Estupendo», dijo él, dando un sorbo a su copa de caro vino tinto. «Lo importante es que tengas algo que hacer. Que no te aburras mientras yo trabajo en cosas serias. Para eso inventamos tu hobby, ¿no?». Su tono era suave, casi cariñoso, pero cada palabra, como una pequeña espina venenosa, se clavaba en la piel. Él, Mark, se dedicaba a un trabajo de verdad. Gestionaba millones ajenos, movía los mercados. Y ella solo jugaba a su pequeño negocio, vendiendo joyas antiguas a mujeres igual de aburridas en Internet. «No se trata de dinero, Mark», dijo Elena en voz baja, y dejó cuidadosamente el tenedor y el cuchillo. Había perdido por completo el apetito. «Por supuesto que no se trata de dinero». «Entonces, ¿de qué se trata? ¿Quieres demostrar algo?». «Lena, querida, no tienes que demostrar nada. Eres mi esposa. Eso es más que suficiente. Esa es tu función principal y más honorable». Volvieron a quedarse en silencio. En los últimos años, guardaban silencio muy a menudo. Ese silencio se había convertido en el telón de fondo habitual de sus vidas. Estaba entre ellos durante la cena, en el salón frente a la enorme pantalla del televisor, e incluso por la noche, en la misma cama, donde los separaba un muro invisible de hielo. Cuando terminaron de cenar, Mark subió a su despacho en el segundo piso. Cerró con fuerza la pesada puerta de roble, y solo entonces se permitió sonreír relajadamente. Sacó de su bolsillo un segundo teléfono, que Elena nunca había visto, y marcó un número. «¿Hola?», se oyó al otro lado del teléfono una voz joven, impaciente y un poco caprichosa. «Hola, gatita», ronroneó Mark. Su voz cambió instantáneamente, se volvió profunda y aterciopelada. «¿Me echabas de menos?». «Mark, pensaba que nunca ibas a llamar. Llevo todo el día esperando como sobre agujas. ¿Cómo estás? ¿Ella sospecha algo?». «Todo está absolutamente tranquilo. Hemos tenido otra cena familiar tranquila. Todo como de costumbre, aburrido mortal. Ella no sabe nada y nunca lo sabrá. Está demasiado absorta en sus baratijas y sus libros polvorientos. ¿Estás seguro? A veces me parece que las mujeres lo sienten todo». «Diana, no empieces, por favor», la interrumpió Mark con suavidad, pero con firmeza. «Lo tengo todo bajo control. ¿Recuerdas que te prometí una sorpresa? Pues bien, ya está lista. Mañana, prepara tus mejores vestidos y estate lista a las 3 en punto de la tarde». «¿Mañana? ¿Justo mañana?».
¿A dónde vamos? ¿Es lo que estoy pensando?, preguntó ella con un tono de voz que delataba su entusiasmo infantil. Aún mejor. El Grand Imperial. El ático. Todo el fin de semana. Solo tú y yo. El mejor champán. Cena de un chef con estrella Michelin. Vistas panorámicas de toda la ciudad. ¿Qué te parece? Mark, el Grand Imperial es el hotel más caro y lujoso de la ciudad. No me lo puedo creer. ¿Es verdad? ¿No estás bromeando? Para ti, lo que tú quieras, gatita. Considéralo un ensayo de nuestra vida futura. Mañana a las 3. Estate lista y no llegues tarde. Colgó el teléfono sin esperar su respuesta entusiasta. Se acercó a la ventana y contempló el resplandor de las luces de la ciudad nocturna. La sensación de poder absoluto y la anticipación le embriagaban más que cualquier vino. Él era Mark Volsky, un financiero de éxito, un jugador inteligente y astuto, un lobo de Wall Street, y podía permitirse todo. 2 vidas, 2 mujeres completamente diferentes, 2 mundos, y nadie, absolutamente nadie, podía interferir en su juego. Al día siguiente, Mark fue un marido ejemplar. Desayunó con Elena, escuchó con interés sus planes para el día e incluso discutió algunos asuntos domésticos sin importancia. «Tendré que ausentarme un par de días», dijo entre medias, untando mantequilla en una tostada. Un viaje urgente a Zúrich, una reunión imprevista con inversores, gente muy importante. ¿Te las arreglarás sola aquí? Por supuesto, Mark. No te preocupes, respondió Elena con calma, mientras se servía café. Su rostro era impenetrable. Que tengas un buen viaje. Ni siquiera le preguntó a dónde iba exactamente. No mostró ni una pizca de curiosidad o preocupación, y eso era perfecto. Una vez más, confirmaba su teoría de que ella vivía en su propio mundo paralelo. A las 3 en punto de la tarde, su sedán negro de clase ejecutiva se detuvo frente a la entrada de Diana. Ella salió corriendo a su encuentro, radiante, con un ligero vestido de seda que se agitaba con el viento. «Estás increíble», le dijo él al salir del coche y abrirle la puerta del copiloto. «Me he esforzado por ti», susurró ella al sentarse en el interior, que olía a cuero caro. «No he dormido en toda la noche, revisando vestidos. Quería que me vieras y te quedaras boquiabierto». «Lo has conseguido», sonrió Mark, arrancando el motor. «Siempre pareces salida de la portada de una revista de moda». «¿Y tú? Hoy estás muy serio». «¿Ha pasado algo?», preguntó ella, notando la tensión en su rostro. «Solo es mucho trabajo. Pero ahora ya ha pasado todo. Los próximos 2 días son solo para nosotros». Se dirigían hacia el centro de la ciudad. Diana no paraba de hablar, contando cómo había elegido la ropa y cómo se imaginaba el fin de semana. Mark la escuchaba distraídamente, disfrutando de su entusiasmo. Era tan joven, tan llena de vida. Junto a ella, él también se sentía más joven, más fuerte, más deseado. «Todavía no me lo puedo creer», decía ella, mirando los escaparates de las boutiques caras que pasaban ante sus ojos. «El Grand Imperial. Solo he estado allí una vez, con mis padres, cuando tenía 10 años. Me parecía un auténtico palacio de cuento de hadas. Ahora ese palacio será solo nuestro durante 2 días», sonrió Mark con aire de satisfacción. Se sentía como un mago todopoderoso que hacía realidad los sueños. «Mark, ¿y tu esposa? ¿Seguro que no sospechará nada? La verdad es que tengo mucho miedo. ¿Y si llama de repente?» «Diana, ya lo hemos hablado. Lena vive en su propio mundo, en un mundo de cosas viejas y libros polvorientos. No notará mi ausencia. Para ella, siempre estoy de viaje. No pienses en ella. Piensa en nosotros, en el champán que nos espera en hielo, en el jacuzzi con vistas panorámicas de la ciudad, en cómo desayunaremos en la cama, pidiendo a la habitación todo lo que queramos.
Tomó su delgada mano y la llevó a sus labios. Sus ingenuos temores solo le divertían. Hacían que el fruto prohibido fuera aún más dulce. Cuando su coche se detuvo suavemente ante la entrada principal del Grand Imperial, el portero uniformado se apresuró a abrir la puerta. Mark salió del coche con aire de dueño de la situación y le lanzó las llaves con indiferencia. «Aparque y ocúpese del equipaje. La habitación es el ático». «Por supuesto, señor Volsky. Nos alegra volver a verle». Entraron en un vestíbulo enorme y resplandeciente. Suelo de mármol pulido hasta alcanzar un brillo especular. Gigantescas lámparas de cristal que colgaban del alto techo. Orquídeas vivas en enormes jarrones. Todo allí respiraba lujo y éxito. «Dios mío, Mark, esto es increíble», susurró Diana, mirando a su alrededor con admiración y aferrándose a su mano. «Huele a dinero y a felicidad». «Acostúmbrate, gatita. Es el aroma de tu nueva vida». Sonrió con aire de suficiencia mientras la llevaba hacia el mostrador de recepción. Mark se acercó con seguridad al mostrador. Una joven y guapa chica, con un uniforme sobrio, le sonrió inmediatamente con una sonrisa de reconocimiento. «Buenos días, Volsky, ático». «Sí, por supuesto, señor Volsky. Le estábamos esperando», dijo la chica, mientras tecleaba rápidamente en su ordenador. «Un momento, por favor. El sistema está un poco lento». Mark tamborileó con impaciencia con los dedos sobre el mostrador de mármol pulido. Echó un vistazo al vestíbulo. Todo estaba como siempre. Huéspedes adinerados, hombres de negocios con trajes caros, turistas ociosos. Nada presagiaba problemas. «Disculpe la demora», dijo la joven, y en su voz aparecieron notas extrañas e inseguras. Su sonrisa desapareció. «Tenemos un pequeño cambio en el sistema. Su reserva ha sido cancelada». «¿Qué significa cancelada?», frunció el ceño Mark, y su buen humor comenzó a desvanecerse. «No puede ser. Yo mismo reservé la habitación hace una semana y pagué por adelantado». «Lo entiendo, señor, pero el ático está ocupado ahora. Se ha producido un error en el sistema. Le pedimos disculpas y podemos ofrecerle otra habitación. Una suite con vistas al parque, por supuesto, con un gran descuento». «No quiero su suite con vistas al parque», exclamó Mark, llamando la atención de los que le rodeaban. «Quiero el ático. Quiero hablar con su gerente inmediatamente». «Lo siento, señor, pero el gerente está muy ocupado ahora con el nuevo propietario del hotel. Tienen una reunión importante». «Me da igual, que la interrumpa. ¿Sabe siquiera quién soy yo?». En ese momento, se acercó al mostrador un hombre alto y elegante, de unos 50 años, con un traje impecable. Era el gerente. «Señor Volsky, ¿en qué puedo ayudarle?». «Soy Andrei, el director del hotel. Su empleada dice que mi reserva ha sido cancelada. ¿Qué diablos está pasando aquí? Esto es un desastre». «Le pido disculpas por este desafortunado malentendido», respondió Andrei con calma y dignidad. «El caso es que el hotel ha cambiado de propietario. Y el nuevo propietario ha ordenado personalmente cancelar su reserva, pero el ático seguirá estando a su disposición. Por favor, síganme». Mark sintió un gran alivio. Por fin había terminado todo este circo. Miró triunfalmente a Diana y, rodeándole la cintura con autoridad, siguió al gerente hasta un ascensor privado para huéspedes VIP. Las puertas del ascensor, de acero dorado, se abrieron silenciosamente, dejándolos salir al espacioso vestíbulo del ático. Luz tenue, muebles de diseño caro, el delicado aroma de lirios frescos en un enorme jarrón de pie, y silencio. Junto a la ventana panorámica, de espaldas a ellos, había una mujer con un traje beige, sobrio y perfectamente entallado. Contemplaba la ciudad que se extendía a sus pies, y su silueta inmóvil irradiaba una confianza tranquila, casi depredadora. A Mark, esa postura le resultó vagamente familiar,
pero descartó ese pensamiento fugaz. Aquí tiene, señor Volsky. Como le dije, la habitación está a su disposición, dijo el gerente Andrei, pero en su voz había un tono extraño, respetuoso, dirigido no a Mark, sino a la mujer junto a la ventana. Gracias, Andrei, dijo la mujer sin volverse. Su voz, tranquila y autoritaria, golpeó a Mark como una descarga eléctrica. Se quedó paralizado. Conocía esa voz. La había oído cada mañana y cada noche durante los últimos 15 años, pero nunca había percibido en ella una fuerza tan aplastante. La mujer se giró lentamente. Era Elena. El mundo de Mark no solo se detuvo, se rompió en 1000 pedazos resonantes. Miró a su esposa, que estaba allí, en el ático del hotel más caro de la ciudad, y su cerebro se negó a procesar la información. No podía ser. Era una broma de mal gusto, absurda. Ella debería estar en casa, en su tranquilo barrio residencial, revisando sus viejos broches. ¿Qué hacía allí? Buenas noches, Mark. Su voz era tan plana como la superficie de un lago helado, pero bajo esa superficie se percibía una profundidad gélida. No esperaba verte aquí, especialmente en tan agradable compañía. Su mirada se deslizó lentamente sobre Diana, que sorprendida se aferró al brazo de Mark con tanta fuerza que sus uñas se le clavaron en la piel. Una sonrisa fría y apenas perceptible apareció en los labios de Elena. No los miraba como una esposa engañada, sino como una entomóloga que observa a dos insectos desafortunados bajo una lupa. «Mark, ¿quién es ella?», susurró Diana, con el rostro pálido por el horror. ¿Es tu esposa? «Lena, ¿qué haces aquí?», fue lo único que Mark pudo articular. Su propia voz sonó lastimera, insegura y completamente ajena. «¿Yo? Trabajo aquí», respondió ella simplemente, dando un paso lento hacia ellos. «¿Trabajas?», se aferró a esa palabra como un náufrago a un clavo ardiendo. «¿En qué? ¿Te has contratado aquí para vender tus joyas? ¿Has abierto un escaparate en el vestíbulo? Lena, esto es ridículo. Deja ya este circo». Él seguía intentando desesperadamente devolver la paz a su vida habitual, en la que él era un marido de éxito y ella una modesta ama de casa con un hobby bonito e inofensivo. Elena se echó a reír. Una risa suave y escalofriante que resonó en los altos techos y los colgantes de cristal de la lámpara. «No, cariño. No vendo joyas aquí», dijo, deteniéndose justo delante de él y mirándole a los ojos. «Compré este hotel hace una semana, así que se podría decir que soy la dueña. Bienvenido a mi hotel, Mark», pronunció la palabra «mi», con un énfasis apenas perceptible que destruyó por completo lo que quedaba de su mundo. El mundo de Mark no solo se tambaleó, sino que se derrumbó, sepultándolo bajo los escombros. Se quedó sin aire. Miró el rostro tranquilo y seguro de su esposa y comprendió que no era una broma ni un sueño. «¿Qué está pasando?». «Mark», la voz de Diana se hizo más fuerte, con notas de pánico e histeria. «Me dijiste que ella no sabía nada. Dijiste que se quedaba en casa bordando». «Cállate», siseó él sin mirarla. Su mirada estaba clavada en Elena, como hipnotizada. Dio un paso adelante, tratando de recuperar al menos una apariencia de control sobre la situación. «Lena, ¿qué es este disfraz? Exijo una explicación inmediata». «¿Exiges?». Ella arqueó ligeramente una ceja, y en sus ojos brilló algo parecido a la lástima. «No estás en posición de exigir nada, Mark, pero habrá una explicación». «Sin duda, la habrá». Ni siquiera le concedió una respuesta directa. Hizo un gesto apenas perceptible al gerente, que estaba a su lado. «Andrei, por favor, acompaña a la señorita». Le echó a Diana una larga mirada evaluadora de arriba abajo, que la hizo encogerse. «A nuestro bar del vestíbulo. Ofrécele el mejor champán».
a cuenta del establecimiento. Que espere allí, aunque me temo que tendrá que esperar mucho tiempo. Mark, no iré a ninguna parte, exclamó Diana indignada, tirándole de la manga. Haz algo, díselo. No levantes la voz en mi hotel, Mark, dijo Elena en voz baja, pero con claridad. Es de mal gusto. Y a ti te pediré que me acompañes. A mi despacho. No iré a ningún sitio contigo hasta que me expliques qué diablos está pasando aquí. Intentó sonar amenazador, pero su voz se quebró en un falsete. Tienes dos opciones, Mark, continuó Elena, con el mismo tono tranquilo y letal. O me sigues en silencio ahora mismo, o pido a seguridad que te acompañe a la salida. Esposado. Créeme, no les costará nada. Todo el personal ya ha recibido instrucciones sobre ti. Elige. La mención de seguridad fue la gota que colmó el vaso. La humillación fue total. Echó una última mirada a Diana, a quien el educado pero insistente gerente ya estaba llevando hacia el ascensor, y comprendió que había perdido, por completo, sin condiciones. Está bien, exhaló, sintiendo cómo sus hombros se hundían bajo el peso de la derrota. Excelente elección, asintió Elena. Se dio la vuelta y se dirigió hacia una puerta discreta en la pared que resultó ser la entrada al ascensor privado. Mark la siguió como si estuviera atado a ella. Subieron en un silencio total y opresivo. Él sentía su costoso y desconocido perfume. Veía su reflejo en la pared espejada del ascensor. Un rostro perdido y abatido junto al perfil tranquilo y seguro de ella. Estaba en su poder. El ascensor se detuvo en la última planta. Ella abrió la pesada puerta con su tarjeta llave y entraron en su despacho, enorme y lujoso, una antigua suite real con vistas panorámicas de la ciudad. Bueno, Mark, dijo ella, sentándose en un enorme sillón de cuero frente a una enorme mesa de granito negro. Siéntate. Hablemos de nuestros activos familiares. Mark no se sentó. Se quedó de pie en medio del despacho, sintiéndose extraño e insignificante en ese templo de su éxito personal. Miró a su alrededor. Muebles minimalistas y caros, obras de arte contemporáneo originales en las paredes, la última tecnología. Ese lugar gritaba poder y dinero. Su dinero. No lo entiendo, repitió con voz ronca. ¿De dónde has sacado el dinero para esto? ¿Para este hotel? Es imposible. Conozco todas nuestras cuentas. Yo controlo todas nuestras finanzas. ¿Nuestras? Sonrió, y esa risa sonó como un chasquido de látigo. Tú controlabas tus finanzas, Mark, y la cuenta conjunta a la que yo obedientemente transfería parte de mis modestos ingresos para que pensaras que todo iba bien. Estabas demasiado ocupado, Mark. Demasiado ocupado con tu trabajo, con tu vida, con tu amante. Hace muchos años que dejaste de fijarte en mí. Veías ante ti a una mujer cómoda y tranquila, con un pasatiempo inofensivo. Y yo, mientras tanto, trabajaba. Pasatiempo, susurró él. Esa palabra ahora le parecía una burla cruel. Sí, mi afición, confirmó ella, recostándose en el sillón y entrelazando los dedos. Mientras tú jugabas en la bolsa con mi dinero, creyéndote un genio financiero, yo estudiaba. Estudiaba el mercado de las antigüedades, no como una aficionada, sino como una profesional. Establecí contactos en Europa y Asia. Empecé poco a poco, con esos broches. Luego vinieron los anillos, los collares. Compré colecciones enteras en subastas privadas, de las que tú ni siquiera habías oído hablar. Compraba barato, invertía en restauración y vendía caro. Muy caro. Y luego empecé a invertir ese dinero. En acciones de empresas tecnológicas, en propiedades inmobiliarias en Dubái, en los mismos fondos con los que tú trabajabas, solo que yo entraba antes y salía más inteligente. Resultó que se me daba bastante bien, incluso mejor que a ti.
Abrió el cajón de la mesa y sacó una gruesa carpeta con documentos, encuadernada en cuero caro. Este es el informe financiero de mi empresa del último año. Échale un vistazo. Creo que, como especialista, te resultará interesante. Especialmente esta sección. Abrió la carpeta en la página titulada Cartera de Inversiones. ¿Reconoces algunos nombres? Sí, son las mismas startups de las que me aconsejaste mantenerme alejada. Su valor se ha multiplicado por 300 en los últimos 2 años. Ella empujó la carpeta hacia el borde de la mesa. Mark la miraba como si fuera una serpiente venenosa. No quería abrirla. Temía ver allí cifras que confirmaran definitivamente su insignificancia. «No voy a mirar eso», dijo con voz apagada, apartando la mirada. Su orgullo, los lamentables restos de lo que consideraba su dignidad, no le permitían tocar ese símbolo de su derrota. «Como quieras», dijo Elena encogiéndose de hombros. Su tranquilidad era insoportable. Pulsó el botón del selector de su mesa. «Andrei, por favor, pase». El gerente entró casi al instante, como si estuviera esperando detrás de la puerta. Ni siquiera miró a Mark. Su mirada estaba fielmente fija en la nueva dueña. «A su servicio, señora Volskaya. Andrei, acompaña al señor Volsky a su habitación. El 312. ¿El 312?» repitió el gerente con evidente sorpresa. Era una habitación de clase económica en el ala del personal, sin ventanas con vistas a la ciudad, sin minibar, sin servicio de habitaciones. Una habitación para las camareras que venían a trabajar. «Exacto, y cancele la reserva del ático. Ya no lo necesitamos», añadió ella, y en su voz no había ni una pizca de malicia, solo una constatación objetiva. «Pero, hágalo», cortó Elena, con un tono que no admitía réplica. Mark la miró, sin dar crédito a sus oídos. Del ático, símbolo de su poder y éxito, a una habitación para el servicio. Ya no era una humillación, era una ejecución, lenta, sofisticada y pública. «No me quedaré aquí», dijo, tratando de conservar los últimos restos de su dignidad. «Te quedarás», respondió Elena con calma, «porque tus tarjetas de crédito están bloqueadas, todas y cada una de ellas, y tu cuenta personal en el banco también está congelada, hasta que se aclare el origen de los fondos. Mis abogados se están ocupando de ello. Creen que podrías haber utilizado los activos familiares para tu enriquecimiento personal sin mi conocimiento. Así que, si no quieres pasar la noche en la calle, te aconsejo que aceptes mi hospitalidad». No tenía otra opción. En silencio, como un condenado a muerte, siguió al gerente. Bajaron al tercer piso, atravesaron un largo pasillo de servicio que olía a productos de limpieza y café barato. La habitación 312 era pequeña y miserable. Muebles baratos de aglomerado, un colchón hundido en una cama estrecha, cubierto con una manta dura como el papel de lija, y una ventana diminuta con vistas a la pared de ladrillo del edificio vecino y a los contenedores de basura de abajo. El aire estaba viciado, olía a polvo y a desesperanza. Mark se sentó en la cama. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic. Se cubrió la cara con las manos. Era el fin. Se quitó la chaqueta, la tiró al suelo y se desabrochó la corbata. En un ataque de rabia impotente, dio una patada a la silla, que salió volando contra la pared con un estruendo. Pero eso no le alivió. El silencio lo envolvió de nuevo. Estaba atrapado. Sacó el teléfono. Tenía señal, pero el internet no funcionaba. La contraseña del wifi para invitados no servía allí. Intentó llamar a su abogado, Arthur. La voz del contestador automático le informó que el número no estaba disponible. Marcó el número de su corredor de bolsa. El mismo resultado. Luego llamó a Vadim, a quien consideraba su mejor amigo. Tras un largo silencio,
Una voz femenina desconocida dijo al otro lado del teléfono: «Lo siento, Vadim Igorevich está en una reunión y ha pedido que no se le moleste». Lo entendió todo. Los rumores en su mundo se propagaban más rápido que el fuego. Se había convertido en un activo tóxico. Se había quedado solo, en la habitación del servicio, en el hotel que pertenecía a su esposa. No durmió en toda la noche. Cada sonido en el pasillo, pasos, voces apagadas, el ruido de un carrito, lo hacía estremecerse. El duro colchón se le clavaba en las costillas, y en su cabeza no dejaban de dar vueltas las mismas preguntas. ¿Cómo? ¿Cuándo lo había perdido todo? Repasaba mentalmente los últimos años, tratando de encontrar el momento en que todo había empezado a ir mal. Pero solo veía una sucesión de días iguales, llenos de su complacencia y del silencio de ella. Por la mañana, cuando los primeros rayos grises del sol entraron en la habitación, se acercó al espejo desgastado. Un desconocido lo miraba, desaliñado, sin afeitar, con los ojos rojos por el insomnio. No quedaba ni rastro del antiguo esplendor. Intentó arreglarse, pero el agua fría y un trozo de jabón barato no bastaban para borrar el sello de la derrota. Bajar al vestíbulo fue una tortura. Cada paso por la escalera de servicio resonaba en su cabeza. Esperaba pasar desapercibido hasta la salida, pero el vestíbulo estaba lleno de gente. El murmullo de las voces, el aroma del café recién hecho, el brillo de las joyas caras. Todo eso formaba ahora parte de una vida ajena, inaccesible para él. Se acercó al cajero automático, tratando de mantenerse a la sombra de una columna. Insertó una de sus tarjetas personales, no vinculada a la cuenta común. Un momento de espera, un zumbido mecánico, y en la pantalla apareció la inscripción roja: «Transacción imposible». Probó con la segunda, con la tercera. El resultado fue el mismo. Esas palabras ardían en la pantalla como un estigma de vergüenza. Se quedó de pie frente al cajero automático, sintiendo cómo le corría un sudor frío por la espalda, mientras decenas de miradas curiosas se posaban en él. Él, Mark Volsky, no podía sacar $100. «Señor Volsky, ¿todo bien?», se oyó a sus espaldas una voz cortés, pero llena de burla oculta. Era el joven conserje que ayer le había sonreído con adulación. «¿Puedo ayudarle?». «A veces tenemos problemas con la conexión». «No, todo está bien», espetó Mark, guardando rápidamente la tarjeta. «Es solo que he olvidado el código PIN». Se alejó del cajero automático, sintiéndose desnudo bajo las miradas de aquellas personas. Le pareció que incluso el portero de la entrada lo miraba con un desprecio mal disimulado. Él, que se consideraba el dueño de este mundo, se había convertido en un exiliado, un mendigo en el templo de lujo que había construido su propia esposa. El hambre era un sentimiento animal, primitivo, que ignoraba su humillación. El estómago se le retorcía de espasmos, exigiendo lo suyo. Mark estaba sentado en el borde de la cama, y ese dolor físico era casi tan fuerte como el emocional. La ironía era cruel. Se encontraba en uno de los hoteles más caros de la ciudad, donde los restaurantes con estrellas Michelin servían ostras y foie gras, y él no podía permitirse ni siquiera una taza de café. La idea de bajar al comedor del personal le resultaba tan repugnante como beber leche agria. Sería el reconocimiento definitivo de su caída, cruzar la última línea. Pero el hambre era persistente. Reuniendo lo que le quedaba de voluntad, se levantó. Vio en el pasillo un discreto letrero que decía «Servicios», y superando una oleada de humillación ardiente, se dirigió hacia allí. Cada paso hacia el sótano era un paso hacia abajo en la escala social, una caída al abismo. Pasó por los relucientes suelos de mármol de las zonas de invitados, atravesó una puerta discreta
y el mundo cambió instantáneamente. El lujo dio paso a la utilidad. Paredes desnudas pintadas, lámparas de luz diurna tenues, el zumbido de la ventilación. El aire olía a cloro, col cocida y aceite quemado. El comedor estaba en un sótano sin ventanas. El techo bajo era opresivo y el murmullo de las voces rebotaba en las paredes alicatadas. Detrás de las sencillas mesas de plástico se sentaban las camareras con sus uniformes idénticos, cansadas tras el turno de noche. Los camareros, que desayunaban rápidamente antes de empezar a trabajar, y los guardias de seguridad, con el ceño fruncido. Sus ruidosas conversaciones y risas se acallaron cuando él entró. Todas las cabezas se volvieron hacia él. Sintió decenas de miradas sobre él, sorprendidas, curiosas, burlonas. Con su caro traje de Brioni, aunque muy arrugado, era un elemento extraño allí, un animal exótico que se había colado por casualidad en un gallinero. Se sintió como una pieza de museo. Inseguro, tratando de no cruzar la mirada con nadie, se acercó a la fila de reparto y tomó una bandeja de plástico. Era pegajosa al tacto. Mark no había tenido nada parecido en las manos desde hacía 20 años, desde sus tiempos de estudiante. La mujer que repartía, corpulenta y con rostro indiferente, le sirvió en silencio en el plato una ración de lo que debía ser una tortilla. Era de color amarillo grisáceo y parecía de goma. Junto a ella había 2 salchichas pálidas y recocidas, flotando en agua turbia. Se sirvió un vaso de zumo de manzana de un gran recipiente metálico. El zumo estaba tibio y era empalagoso. Miró alrededor del comedor en busca de un sitio. Todas las mesas parecían ocupadas, pero no era eso lo que le preocupaba. Le parecía que no había sitio para él en ninguna parte. Finalmente, vio una mesa libre en el rincón más alejado, casi a oscuras, junto a una nevera que zumbaba. Se sentó de espaldas a todos, pero sentía sus miradas y oía fragmentos de frases que seguramente se referían a él. Comió en silencio, sin levantar la vista. La tortilla estaba insípida y pastosa, y las salchichas tenían un extraño sabor a papel. El camarero de ayer, que le había tomado la comanda con adulación en el restaurante donde cenó con Diana, ahora estaba sentado 2 mesas más allá y, dando codazos a su vecino, le hacía señas con la cabeza. Mark vio su reflejo en el cristal oscuro de la máquina expendedora de refrescos. Se reían. Cada bocado se le atascaba en la garganta. Era la comida de la derrota. Pensó en los desayunos en su casa. Zumo de naranja recién exprimido, croissants de la mejor panadería, café de una variedad poco común. ¿Cuánto tiempo hacía que había dejado de apreciar todo eso? ¿Cuánto tiempo hacía que había dejado de fijarse en quién se lo preparaba? Terminó su desayuno, mecánicamente, como si estuviera tomando una medicina. Era su castigo y tenía que aceptarlo. Se obligó a tragar el último bocado, lo acompañó con zumo caliente y se levantó. Tenía que llevar la bandeja. Se acercó a la ventana especial donde se dejaban los platos sucios. Dudó un momento, sin saber cómo hacerlo correctamente. La joven criada que estaba detrás de él en la cola suspiró con impaciencia. Los platos aquí, los cubiertos en el contenedor. Siguió las instrucciones en silencio, sin levantar la vista. Fue una humillación pequeña, pero aguda, como una punzada. Sintió que le ardían las orejas. Al salir del comedor, no miró atrás. Simplemente caminó, mirando al frente, de vuelta a su jaula, la habitación 312. Recordaría ese desayuno toda su vida. Después del humillante desayuno, regresó a su miserable habitación. Se sentó en el borde de la cama, mirando fijamente a la pared. El teléfono, que yacía a su lado, parecía un inútil trozo de plástico. Todos los contactos que contenía,
cientos de nombres de personas influyentes y necesarias. Ahora eran solo un conjunto de letras. Estaba solo. De repente, el teléfono vibró. Un número desconocido. Respondió con recelo sin esperar nada bueno. «Mark, soy Peter. ¿Te acuerdas de mí?» Peter Somov. Trabajamos juntos hace 10 años en Progress Capital. Peter. Mark lo recordaba con dificultad. Era un analista de poca monta de su antigua empresa, siempre adulador y discreto. Un ratón. Siempre había despreciado a los que eran como Peter. «Sí, creo que te recuerdo». «¿Qué querías?», preguntó con indiferencia, con voz apagada y sin vida. «Escucha, tengo un asunto». La voz de Peter sonaba insegura. Claramente estaba buscando las palabras adecuadas. «He oído que no estás pasando por tu mejor momento. No te ofendas, ya sabes. La tierra está llena de rumores. Dicen que has tenido una gran, discusión con tu esposa y que ella te ha bloqueado todas las cuentas. Por supuesto, no me meto, pero tengo una propuesta para ti». Una propuesta. De Peter. Ni siquiera era gracioso. «He estado pensando que quizá necesites un pequeño trabajo extra para... Bueno, ya sabes, salir del paso», continuó Peter, y Mark percibió en su voz una mezcla de lástima y malicia mal disimulada. «Tengo un cliente. Es un proyecto pequeño. Hay que analizar un par de empresas para él. Pagan poco, pero para empezar, creo que te bastará. ¿Qué me dices?» Hace 10 años, Mark ni siquiera habría hablado con este hombre. Habría colgado el teléfono tras las primeras palabras. Pero ahora era su única oportunidad. El único hilo delgado al que podía aferrarse en medio de esta tormenta. Aceptar la ayuda de alguien a quien consideraba un don nadie era la última etapa de la humillación. «Estoy de acuerdo», dijo, sintiendo el sabor de la ceniza en la boca. El mero hecho de pronunciar esas palabras equivalía para él a firmar un acta de rendición incondicional. Tras recibir un pequeño adelanto de Peter en su tarjeta, una cantidad que antes habría gastado en una cena, Mark pudo al menos pagar su factura de teléfono. Pero no se marchó del hotel. Algo lo retenía allí. Una necesidad irracional y masoquista de ser testigo de su propia caída, de ver el espectáculo hasta el final. Deambulaba por los pasillos del hotel como una sombra, como un fantasma de su vida pasada, utilizando las escaleras de servicio y evitando los lugares concurridos. Vio a Elena varias veces, desde lejos. Una vez, ella dirigía una reunión en una de las salas de conferencias con paredes de cristal. Estaba de pie junto al rotafolio, explicando algo enérgicamente a un grupo de hombres serios, vestidos con traje. Estaba llena de energía, fuerza y confianza. Estaba en su lugar, y él estaba en el pasillo, detrás de una columna, observándola. Y en su alma luchaban dos sentimientos, un odio ardiente y devastador, y una admiración involuntaria y dolorosa. La odiaba por lo que le había hecho, por cómo había destruido su vida de forma fría y metódica. Pero no podía evitar admirar lo inteligente, fría e impecable que había sido al hacerlo. Ella le había ganado en su propio terreno. No se había limitado a vengarse. Había construido una defensa. Sabía que él vendría a por su dinero, y había construido una fortaleza que él no podía tomar. En otra ocasión la vio en el vestíbulo, hablando con un famoso arquitecto, inclinada sobre unos planos. Se reían, y su risa era tan natural y viva como no había oído en muchos años. De repente, se dio cuenta de que no sabía casi nada sobre ella. No sabía cuáles eran sus sueños, qué la alegraba, qué la preocupaba. Solo veía una apariencia agradable, y nunca le había interesado lo que había dentro. Recordó que, unos años atrás, ella había acudido a él con un plan de negocios. Quería abrir una galería de joyas antiguas.
Entonces él la despidió con condescendencia. Lena, ¿para qué lo quieres? Son unos gastos enormes, unos riesgos. Tienes tu bonito hobby, que te divierte. Disfruta de la vida. Yo hago todo lo posible para que así sea. Ella no respondió nada. Simplemente guardó su carpeta en silencio. Y nunca más volvió a sacar el tema. Y él estaba muy orgulloso de sí mismo. La había salvado de preocupaciones innecesarias, pero en realidad solo tenía miedo. Miedo de que el éxito de ella pudiera eclipsar el suyo. Regresó a su habitación y por primera vez en los últimos días, abrió su ordenador portátil. Trabajo para Peter. Se sumergió en números, informes, gráficos, y ocurrió algo extraño. En esa habitación miserable, sentado en una cama hundida, sintió cómo su cerebro, atiborrado de grasa por la complacencia y el dinero fácil, comenzaba a aclararse. Analizó, comparó, buscó puntos débiles y puntos de crecimiento. Era lo único que sabía hacer realmente bien. Y por primera vez en muchos años, no trabajó para hacerse más rico, sino para sobrevivir, para demostrarse a sí mismo que aún era capaz de algo. Terminó el informe a altas horas de la noche. Se lo envió a Peter y sintió un extraño y agotador cansancio, en el que, sin embargo, había una nota de satisfacción. Era su propio pan ganado. La noche cayó sobre la ciudad. Mark estaba sentado en su humilde habitación, mirando fijamente a un punto. La tenue luz de la única lámpara se reflejaba en la pantalla oscura del televisor apagado. No lo encendió. Temía ver en las noticias el reportaje sobre el cambio de propietario del Grand Imperial, ver el rostro de Elena, oír su nombre. Durante todo el día, su teléfono vibró con breves intervalos. No respondió. Llamaban amigos, socios comerciales, aquellos que ya se habían enterado de su quiebra y querían asegurarse personalmente. Pero lo más frecuente era que en la pantalla apareciera un solo nombre: Diana. Ignoraba sus llamadas, borrándolas con un solo movimiento del dedo. Pero luego empezaron a llover los mensajes. Al principio, confusos. Mark, ¿qué pasa? Llámame. Luego exigentes. Llevo 2 horas esperándote en el bar. ¿Dónde estás? Después enfadados. Esto no tiene gracia, Mark. Si no apareces inmediatamente, me voy. Y por último, el último, que llegó hace unas horas. Mark, todavía no entiendo qué ha pasado. ¿Vas a explicarme algo? Estoy esperando. Se sentó en silencio, releyendo el mensaje una y otra vez. Una parte de él quería llamarla. Quería oír su voz joven y despreocupada. La voz de aquella otra vida que había terminado hacía solo un día. Quizás ella lo entendería, lo compadecería, al menos fingiría hacerlo. Deseaba desesperadamente oír, aunque fuera una sola palabra amable, aunque fuera mentira. Levantó lentamente el teléfono. Sus dedos parecían marcar el número por sí solos. Se llevó el auricular a la oreja y escuchó los largos y angustiosos tonos. Hola. Por fin, su voz irrumpió en el silencio de la habitación, brusca e impaciente. No había ni una pizca de preocupación en ella. Solo irritación. ¿Te estás burlando de mí? Te he esperado toda la noche, todo el día. ¿Te imaginas lo ridícula que he quedado? Sentada sola en ese bar, como una idiota, mientras tu manager me miraba con esa sonrisa burlona. Diana, soy yo, dijo en voz baja, y su propia voz le sonó extraña. Sé que eres tú. No entiendo qué está pasando. ¿Qué ha sido todo este circo? ¿Quién es esa mujer? ¿Tu ex? ¿Alguna loca? Simplemente desapareciste y me dejaste sola. Tus tarjetas están bloqueadas. Intenté pedir más champán y me lo negaron. A mí. Me lo negaron. Fue tan humillante. Él permaneció en silencio, escuchando ese torrente de acusaciones.
Ella hablaba del champán, de la humillación, de cómo se veía. Ni una sola pregunta sobre cómo estaba él, qué le pasaba. «Diana, escúchame». «No, tú escúchame a mí», le interrumpió ella. «Exijo una explicación. ¿Qué ha pasado? ¿Lo has arreglado todo? ¿Nos quedamos aquí el fin de semana, como me prometiste? ¿Recuerdas que me prometiste ir de compras el lunes? Ya he visto una pulsera que me gusta. No te habrás olvidado, ¿verdad? Una pulsera». En ese momento, Mark sintió que algo dentro de él había muerto definitivamente. Todo su mundo se derrumbaba. Él estaba al borde del abismo y ella hablaba de una pulsera. De repente, se dio cuenta de que ella nunca lo había visto. Solo había visto su billetera. Una billetera cómoda, generosa e infalible. Y ahora ella simplemente lo sacudía, sin darse cuenta de que estaba vacío. «Se acabó, Diana», dijo con voz tranquila y sin vida. Al otro lado del teléfono se hizo el silencio. ¿Qué significa «se acabó»? ¿Me estás dejando? ¿Por esa vieja chiflada? «No se trata de ella, ni de ti», dijo él, frotándose el puente de la nariz con cansancio. «Todo ha terminado entre nosotros. Ya no me queda nada, ni dinero, ni poder. Nada. ¿Lo entiendes? Absolutamente nada». «¿Cómo que no te queda nada?», preguntó ella con incredulidad en la voz. «¿Qué tonterías son esas? Tú eres Mark Volsky. Siempre tienes dinero». «Ya no», repitió él. «Las tarjetas con las que pagaba no eran mías. La casa en la que vivía no era mía. Ni siquiera este hotel. Tampoco es mío. Todo eso le pertenecía a ella, a mi esposa, a esa vieja bruja, como tú la llamas». De nuevo se hizo el silencio, pero esta vez era diferente. Un silencio tenso, vibrante. Él oía cómo respiraba ella. Intentaba asimilar lo que acababa de oír. «¿Estás bromeando?», dijo ella por fin, con un tono de miedo en la voz. No miedo por él, por ella. «¿Quieres decir que eres un mendigo?» «Sí», respondió él simplemente. «Eso es lo que quiero decir». «Pero... ¿y yo? Me lo prometiste. Me prometiste otra vida. ¿Me has estado mintiendo todo este tiempo?» Su voz se convirtió en un chillido. «Lee», repitió él, «ya no tenía sentido seguir mintiendo. Te mentí. A ti, a ella, a mí mismo. Les mentí a todos. Pero ahora eso no importa. Olvídame, Diana. Olvida mi número. Búscate a otra persona. Alguien con dinero de verdad». Colgó sin esperar su respuesta. Toda esa aventura, que ayer le parecía un acto tan importante de autoafirmación, ahora le parecía insignificante, miserable y absolutamente irrelevante frente a la catástrofe que había ocurrido en su vida. No era más que otra mentira en su vida llena de mentiras. Y ahora, que se había librado también de ella, no sentía dolor, sino un extraño y vacío alivio. El teléfono se le cayó de los dedos debilitados y golpeó con un ruido sordo la moqueta barata. Mark miró el pequeño rectángulo oscuro que yacía en el suelo. El último hilo que lo unía a la ilusión de su antigua vida se había cortado. Diana no era solo su amante, era el símbolo de su éxito, un trofeo joven y hermoso que le demostraba a él mismo que todavía estaba en la cima. Ahora el trofeo había desaparecido y el caballo debajo de él había caído. Se levantó de la cama y se acercó a la pequeña y sucia ventana. Abajo, en el patio, los empleados del hotel fumaban junto a los contenedores de basura. Reían y hablaban en voz alta sobre algo. La vida cotidiana seguía su curso, y a él no le importaba en absoluto. Miró su reflejo en el cristal oscuro. Un hombre desconocido lo miraba. Tenía 42 años, pero los ojos de un anciano. El traje caro, que no se había quitado en 2 días, estaba arrugado y le quedaba grande, como si fuera un traje de cartón. La barba incipiente le salía por las mejillas,
haciendo que su rostro pareciera gris y demacrado. Se apartó de la ventana. El silencio en la habitación era agobiante. Se había quedado completamente solo. ¿Amigos? Desaparecerían en cuanto se enteraran de que estaba en bancarrota. ¿Familia? No tenía a nadie, excepto a Elena. Y Elena ahora estaba más lejos que cualquier estrella en el cielo nocturno. Huir. Era el único pensamiento que le rondaba la cabeza. Simplemente salir de allí. Irse a otra ciudad donde nadie lo conociera. Empezar de cero. El anticipo de Peter todavía estaba en su bolsillo. Unos cientos de dólares. Suficiente para el billete. ¿Y después? No lo sabía. Toda su vida había construido su carrera con el dinero de otros, con el dinero de Elena. ¿Y qué sabía hacer por sí mismo? ¿De verdad? ¿Sin ayuda? Se dio cuenta con horror de que no sabía la respuesta. Tomó una decisión. Maduró en la silencio de aquella habitación miserable. No era la decisión de un hombre fuerte, sino el gesto de un náufrago que rema con sus últimas fuerzas hacia una costa lejana y fantasmal. Bajó al vestíbulo. El enorme espacio, inundado de luz, lo recibió con un murmullo de voces, el tintineo de copas y el aroma de perfumes caros. Se estremeció, sintiéndose sucio e fuera de lugar. Se acercó al mostrador de recepción, tratando de mantenerse erguido. «Me voy, habitación 312». Una joven, diferente a la del día anterior, con una sonrisa cortés, tecleó en el teclado. «Sí, por supuesto, señor». «Un momento». «Bien, señor Volsky. Tiene una cuenta pendiente en el bar del vestíbulo. Café. $15». Lo dijo con un tono normal, pero para Mark esas palabras sonaron como una sentencia. $15. Una cantidad que antes dejaba para el té sin pensarlo 2 veces. Ahora era un problema. Metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta, sintiendo cómo se le enrojecían las orejas. Encontró en la cartera unos cuantos billetes arrugados que le quedaban del anticipo y se los entregó. Le temblaban ligeramente las manos. «Sin cambio», dijo, tratando de que su voz sonara lo más indiferente posible. Se dio la vuelta y se dirigió lentamente hacia la salida. Cada paso le costaba un esfuerzo. Le parecía que todos en el vestíbulo lo miraban y cuchicheaban a sus espaldas. Ahí estaba él, Mark Volsky, el mismo que ayer había llegado con una joven guapa y hoy no podía pagar una taza de café. Casi había llegado a las enormes puertas giratorias. Detrás de ellas estaba la calle, la libertad. ¿Pero libertad para qué? Para esconderse hasta el final de sus días, vivir con 4 duros, recordando su antigua grandeza, para permitir que Elena obtuviera esta victoria silenciosa e incondicional, para que ella lo recordara así, como un fugitivo, aplastado, lamentable. Se detuvo a unos pasos de la salida. Miró la calle, los coches que pasaban, la gente que se apresuraba a hacer sus cosas, y de repente se dio cuenta de que no podía irse así. Irse sin más significaba reconocer no solo su derrota financiera, sino también su completa derrota moral. Sería una huida. Number. No podía darle esa satisfacción. Si tenía que perder, que fuera hasta el final. Había que poner punto final. No huir, sino terminar esta historia. Se dio la vuelta lentamente. Su mirada se posó en el ascensor al fondo del vestíbulo, el único que llevaba a la última planta, a su despacho. Se dirigió hacia allí, con seguridad, sin mirar atrás. Subió. No subió para pedir, amenazar o suplicar. Subió para dar el único paso que le quedaba. Capitular. Pero hacerlo mirándola a los ojos. Las puertas del ascensor se abrieron en el silencioso vestíbulo del ático. Mark salió y sus pasos se ahogaron en la gruesa alfombra. Delante de la maciza puerta de roble de su despacho, una joven secretaria
estaba sentada detrás de una pequeña mesa de cristal y metal. Levantó los ojos, sorprendida. «Lo siento, señor, pero la señora Volskaya no puede recibir visitas ahora. Ella...» Mark no se detuvo. Pasó junto a ella como si fuera invisible y, sin llamar, empujó la pesada puerta. La joven le gritó: «Señor, espere». Entró en el despacho. Elena estaba sentada detrás de su enorme mesa de granito, pero no miraba los documentos. Miraba uno de los varios monitores empotrados en la pared, donde se transmitía la imagen de las cámaras de vigilancia. Lo había visto cruzar el vestíbulo, ignorando a su secretaria. Lo estaba esperando. Giró lentamente la cabeza hacia él. En su mirada no había sorpresa, ni triunfo, ni malicia. Solo una espera tranquila y fría, como si supiera que ese momento era inevitable. «Sal, Irina, y no me pases ninguna llamada», dijo sin apartar la mirada de Mark. La secretaria, que había asomado la cabeza al despacho, asintió en silencio y cerró la puerta sin hacer ruido. El clic de la cerradura volvió a sonar ensordecedor. Se quedaron solos. «¿Has venido a disfrutar de tu triunfo?», preguntó Mark con voz ronca, deteniéndose en medio de la habitación. Se sentía pequeño e insignificante en ese enorme espacio, impregnado del aroma de su nuevo perfume y de su éxito. «¿Has venido a verme? ¿A ver lo que me has hecho?». «No te he hecho nada, Mark», respondió ella con voz tranquila y suave. «Todo lo que te ha pasado es resultado exclusivamente de tus propias acciones. O, para ser más precisos, de tu inacción. Siéntate. Parece que vas a caer». «No me digas lo que tengo que hacer», estalló él, pero fue un estallido débil y sin fuerza. «Ah, basta. Estoy harto de tus órdenes, de tu fría calma. ¿Sientes algo? ¿Alegría? ¿Satisfacción? ¿Algo?». Se acercó a la mesa y se apoyó en ella con los nudillos. Quería parecer amenazador, pero le temblaban las manos. Elena lo miró fijamente durante un largo rato. «¿Sí siento algo?». «Sí, Mark, siento cansancio, un cansancio muy profundo, acumulado durante mucho tiempo. Y también alivio, por no tener que fingir más ser débil para que tú te sientas cómodo». Esas palabras lo golpearon más fuerte que una bofetada. Se apartó de la mesa. «Nunca te pedí que fingieras», susurró. «No lo pediste con palabras», dijo ella, permitiéndose por primera vez una leve y amarga sonrisa. «Lo pediste con todo tu comportamiento, con cada mirada condescendiente, con cada frase sobre mi hobby, cada vez que me explicabas cómo funciona el mundo, convencido de que yo no entendía nada. Tú mismo construiste una jaula a mi alrededor con tu arrogancia y te sorprendió mucho que simplemente apartara los barrotes y saliera». Él se quedó en silencio, abrazándose a sí mismo. Cada una de sus palabras era cierta, dolorosa, fea, pero cierta. No veía ante sí a una esposa ofendida, sino a un cirujano que con un frío bisturí diseccionaba su insignificante vida. Lentamente, como un anciano, rodeó la mesa y se acercó a la ventana panorámica. Allí abajo, la vida bullía. La ciudad brillaba con sus luces. Era su ciudad, la ciudad que, según él, había conquistado. Y ahora la miraba desde la ventana del despacho de su esposa, como un preso mira la libertad. «Yo ni siquiera me di cuenta», dijo en voz baja, casi para sí mismo. «Estaba tan seguro de mí mismo, de mi éxito, en que yo era el centro de nuestro universo. Y tú simplemente estabas ahí, como un mueble bonito, cómodo, familiar. Dios mío, qué idiota ciego he sido». Se volvió hacia ella. Tenía los ojos llenos de lágrimas. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de ira impotente contra sí mismo. «Todo ha terminado, ¿verdad?». Elena lo miró en silencio. No asintió, pero su silencio era más elocuente que cualquier respuesta. Él respiró hondo,
reuniendo las últimas fuerzas de su voluntad. Se acercó a la mesa. Sus movimientos eran lentos, calculados. Era su último ritual, la despedida de sí mismo. En silencio, sacó un manojo de llaves del bolsillo interior de su chaqueta. Sonaron con fuerza en el silencio ensordecedor del despacho. Las llaves de su casa de campo, de su coche, de su caja fuerte en el banco. Todos los símbolos de su antiguo poder. Las dejó sobre la pulida superficie de granito de la mesa. El sonido fue seco y definitivo. Luego sacó la cartera. La abrió. Sus dedos tocaron el plástico frío de la tarjeta de crédito platino, la misma con la que ayer había pagado tan descuidadamente abajo, el símbolo de sus posibilidades ilimitadas. La sacó y la dejó junto a las llaves. «Has ganado, Elena», dijo con voz tranquila y vacía. Por primera vez en muchos años, la miró directamente a los ojos, sin rastro de superioridad o condescendencia. «Me voy. No puedo. No puedo ser el marido de una mujer que es tan superior a mí. No sé cómo hacerlo. No sé cómo es. Todo lo que tenía era la ilusión de control. Tú la has destruido. Ahora no me queda nada». Se calló tragando saliva. «Simplemente me iré». Sus dedos ya casi habían girado la fría manija metálica cuando su voz lo detuvo. Era una voz suave, pero atravesó el silencio del despacho como una descarga eléctrica. «Mark, espera». Se detuvo sin volverse. Esperaba. ¿El golpe final? ¿Palabras sobre el divorcio? ¿Amenazas? Estaba preparado para todo. «Date la vuelta, por favor». Se giró lentamente. Elena se levantó de su enorme escritorio. Por primera vez en todo este tiempo, abandonó su fortaleza, su ciudadela de poder. Rodeó lentamente el escritorio y se detuvo a unos pasos de él. Ahora no había ninguna barrera de granito pulido entre ellos. Solo había un espacio vacío, lleno de 15 años de vida en común. «Es la primera cosa honesta que me has dicho en los últimos 10 años», dijo en voz baja, mirándolo directamente a los ojos. Su mirada ya no era fría. Había en ella una profunda y antigua tristeza. «Por eso te detuve». «¿Por qué?», preguntó él con voz ronca. «¿Quieres disfrutar del momento? ¿Acabar de una vez?» «No», ella negó con la cabeza. «No aceptaré tu rendición, Mark. Estas llaves, esta tarjeta». Ella señaló con la mano hacia la mesa. «Es demasiado fácil. Es una salida fácil. Ahora te irás, liberándote del peso del pasado. Empezarás una nueva vida. Volverás a ser víctima de las circunstancias. Y yo me quedaré aquí, con esta victoria vacía y sin sentido. No es lo que quería». «¿Y qué querías, Elena?». Dio un paso hacia ella, con rabia en la voz. «¿Qué? ¿Humillarme? ¿Mostrarle al mundo lo insignificante que soy? Lo has conseguido. Enhorabuena. Todo el hotel ya está cuchicheando a mis espaldas. Mi amante se ha escapado. Mis amigos me darán la espalda en cuanto sepan que estoy en bancarrota. ¿Qué más quieres?». «Quiero que me veas». De repente, su voz se llenó de fuerza, y Mark retrocedió. «Que por fin me veas, maldita sea. No tu reflejo, no un cómodo detalle de la decoración, no la madre de tus futuros hijos. A mí, a la persona con la que una vez decidiste compartir tu vida». Se acercó casi hasta pegarse a él. Él sentía el aroma de su perfume. Veía cada una de sus pestañas. «Pero ¿sabes qué es lo más gracioso? Solo fuiste capaz de hacerlo cuando lo perdiste todo. Solo cuando tu mundo se derrumbó, levantaste la vista y viste que todo este tiempo había otra persona a tu lado. Y eso significa, Mark, que el problema no era mi fuerza, sino tu miedo pánico a ella. Temías que, si yo crecía, todos verían lo pequeño que eres en realidad». Se calló, respirando con dificultad. Cada palabra le costaba un esfuerzo. Él la miró y comprendió por primera vez
el daño que le había causado todos estos años, no con su infidelidad, sino con su indiferencia diaria, constante y letal. «Te equivocas», continuó ella, ya más tranquila, alejándose hacia la ventana panorámica. «El problema no es que no puedas ser el marido de una mujer fuerte. El problema es que nunca fuiste un marido. Fuiste un propietario, y yo era tu acción más valiosa. Y cuando esa acción subió de precio, de repente, sin tu participación, simplemente te perdiste». Miró durante mucho tiempo la ciudad abajo, las luces de los coches, las ventanas brillantes de los rascacielos. «Ahora tengo un problema», dijo sin volverse. «Un problema de negocios. La persona que se encargaba del análisis financiero de este hotel ha dimitido. No ha soportado la carga de trabajo. Necesito urgentemente a alguien que pueda entender rápidamente los documentos que dejó el antiguo propietario. Alguien que conozca este mercado. Alguien malvado, hambriento y que no tenga absolutamente nada que perder». Se giró lentamente y lo miró directamente a los ojos. «Necesito a alguien como tú». Mark la miró atónito. No sabía si estaba bromeando o hablando en serio. «Te ofrezco un trabajo», aclaró ella al ver su desconcierto. «Un contrato temporal. Por 3 meses, hasta que encuentre un empleado fijo. El sueldo es modesto, suficiente para alquilar un pequeño apartamento y no morir de hambre. La oficina está en el sótano, cerca de la lavandería. La jornada laboral es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, pero en realidad no hay horario fijo. Los informes de todas las operaciones financieras deben estar en mi mesa cada mañana, sin retrasos». Hizo una pausa para que él comprendiera toda la magnitud de la humillación. «Trabajarás para mí, Mark. No como marido, no como socio, sino como empleado. Uno más entre muchos. Pero habrá una ventaja. Tendrás acceso completo a todos mis asuntos. Verás cada contrato, cada transacción, sin secretos. Siempre has querido controlarlo todo, ¿no? Aquí tienes tu oportunidad». En ese momento, el selector sonó suavemente sobre su mesa. «Señora Volskaya, el señor Romanov está aquí para hablar sobre la fusión. Ha llegado 10 minutos antes». Mark se heló. Romanov. Igor Romanov. Su principal competidor. El hombre con el que había luchado durante los últimos 5 años. Se odiaban mutuamente. Romanov era todo lo que Mark quería parecer. Realmente inteligente, realmente exitoso. Un hombre que se había hecho a sí mismo. Y no gracias al dinero de su esposa. «Que pase», respondió Elena al selector. Miró a Mark. «Tienes 10 segundos para tomar una decisión. ¿Sí o no?» La puerta del despacho se abrió y en el umbral apareció el alto y seguro de sí mismo Igor Romanov. Vio a Elena y una amplia y amistosa sonrisa se dibujó en su rostro. «Elena, querida, estás estupenda», dijo mientras daba un paso adelante. Pero entonces su mirada se posó en Mark, que estaba de pie en medio del despacho. La sonrisa desapareció. En el rostro de Romanov apareció una expresión de sorpresa mezclada con un desprecio mal disimulado. «¿Volsky? ¿Qué haces aquí? ¿Has venido a pedir prestado para comer?» Mark sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. La humillación era absoluta. Ante él estaba su enemigo, y sentada a la mesa, su esposa, que tenía en sus manos su destino. Elena se levantó de la mesa, lo rodeó y se acercó a Romanov. «Igor, me alegro de verte», le tendió la mano. «No le hagas caso. Mark solo ha traído unos papeles. Es mi nuevo asesor temporal. Me ayuda a poner en orden las cuentas antiguas». Lo dijo con tanta indiferencia, con tanta naturalidad, que sonó más terrible que cualquier bofetada. Le presentó a su principal enemigo como un simple empleado. Romanov miró a Mark de arriba abajo con aire burlón. «¿Asesor? Vaya, ¿quién lo diría?
Nunca hubiera pensado que eras capaz de algo así, Volsky. Bueno, buena suerte con los números. Lo importante es que no te confundas con los ceros. Él se rió, y rodeando a Elena por los hombros, la llevó hacia la ventana panorámica. «¿Qué tal, guapa? ¿Me enseñas tu nuevo imperio?» Estaban de pie junto a la ventana, de espaldas a él, discutiendo sobre el futuro. Su futuro, el que él había perdido. Y Mark se quedó solo en medio de la enorme oficina, invisible, destruido, y comprendió que no tenía elección. Nunca la había tenido. Un pequeño y modesto despacho en el sótano del hotel. Mark estaba sentado detrás de una mesa de oficina normal y corriente, trabajando en un informe financiero. Llevaba una sencilla camisa blanca, sin corbata cara. Parecía cansado, pero su rostro estaba tranquilo. La puerta se abrió y entró Elena. «¿Está listo el informe?», preguntó ella. «Casi. Estoy revisando las cifras del último trimestre. Hay un par de puntos interesantes que se pueden optimizar», respondió él, sin apartar la vista de la pantalla. Ella se acercó y miró la pantalla. «Por ejemplo, si revisamos los contratos con los proveedores textiles y nos centramos en los fabricantes locales, podremos reducir los costes en un 7% sin perder calidad. He preparado unos cálculos preliminares». Ella se lo pensó un momento y luego asintió. «Buena idea. Trabaja en esta opción para mañana por la mañana». Se dio la vuelta y salió. Mark la miró durante unos segundos y luego volvió al trabajo. Por primera vez en muchos años, no había tensión entre ellos, solo trabajo. Y un futuro incierto, nebuloso, pero quizás común.